Bueno, muy buenos días. Nuevamente un jueves en el que nos encontramos en el espacio que IMEFI TV nos proporciona para poder contar con ustedes con las últimas noticias dentro del programa Mundo Laboral MX que tengo el gusto de conducir ya prácticamente desde hace un año. Y déjenme decirles que estoy muy emocionado el día de hoy porque vamos a hablar de un tema que me apasiona en lo particular, el cual se refiere básicamente a los conceptos de eticidad en el servicio público. La ética en el servicio público, que como ustedes saben, en este programa no nos limitamos exclusivamente a lo que sería la parte de la Ley Federal del Trabajo, sino también a la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado, la parte del servicio profesional de carrera y todo lo que involucra el servicio público, porque al fin y al cabo, no olvidemos, el artículo 123 constitucional por lo menos tiene esos dos apartados, más todos los regímenes especiales en materia laboral que tenemos en el interior del país. Para el programa de hoy, aprovechando la coyuntura de que desde la semana pasada contamos ya con un nuevo código publicado que va a regir para la Administración Pública Federal, tengo con nosotros el gusto de presentarles a nuestro invitado, el doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, el cual actualmente es presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Les comento, pues es mi alma mater por lo que hace para mi maestría. Déjenme adelantarles, el doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez es licenciado en Contaduría Pública y Auditoría por la Universidad Autónoma de Nuevo León. También es especialista en finanzas en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey. Ha cursado diplomados en alta dirección de entidades públicas en el propio INAP y asimismo cuenta con la maestría en ciencia política y el doctorado en administración pública, por lo cual es un experto en la materia. En el servicio público tiene una experiencia muy amplia, sumamente destacada por lo que hace al conocimiento de la estructura y la infraestructura de las instituciones, porque déjeme decir que ha sido director de Administración y Finanzas en Fondatur, también director adjunto en Nacional Financiera, Contralor Interno de la Procuraduría Agraria, Coordinador General de Auditoría en la Contaduría Mayor de Hacienda, Director General de Administración de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, profesor de doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, así como en el propio INAP, donde actualmente, reiteramos, es el director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental y asimismo, actualmente, funge como presidente del mismo. Dentro de su vasta obra literaria, me permito destacar, quisiera decir todo lo que he escrito, pero me gustaría compartirles que lo que más me ha gustado del doctor, por nada más señalar una obra, su antología de la administración pública. La verdad es un trabajo que todo administrador público debe conocer. Y bueno, también aprovechando el comercial, si usted conoce alguna persona que esté dentro del servicio público, sería una muy buena obra que le pudiera regalar, ¿eh? No olvidemos, parte de lo que sería el conocimiento, mejora y profesionalización del servicio público se logra precisamente con el estudio. Doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, le agradezco mucho que esté en nuestro espacio, Mundo Laboral MX, aquí con nosotros. Bienvenido. No, buenos días a todos. El agradecido soy yo. Saludo a tu audiencia con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues entonces arrancamos nuestro programa y hace unos momentos, bajo el pretexto del título que estamos señalando para el programa, Ética en la Administración Pública, estamos hablando de que ya la semana pasada tenemos publicado en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Código de Ética de la Administración Pública Federal. Y de repente, para mí, se prenden las alarmas y pregunto, bueno, ¿qué tiene de nuevo este instrumento? Y la pregunta que yo le quiero formular es, desde su perspectiva, desde la academia, ¿por qué debemos o por qué tenemos actualmente ya un nuevo código dentro de esta Administración Pública Federal y deroga el anterior de la secretaria Irma Erendira Sandoval, teniendo ya este instrumento formulado ya directamente por el nuevo secretario Aquino? Bueno, yo no sé si en el decreto que se publicó el Código de Ética, que es una normativa, no es una ley, no tiene fuerza, cualquier circunstancia de normatividad que no tenga un poder coercitivo no deja de ser una norma. Esa norma, ese viejo vicio que tienen los políticos de ponerles el nombre a cada cosa que hacen, hay cantidad de obras en la República Mexicana que no se concluyeron porque ellos quieren que eso, como lo empezó otros, sean ellos. Esa ambición
de trascender en cuestiones de obras y no trascender en las cuestiones de los hechos. Y es fundamental, esa es una deficiencia muy fuerte en el sistema político mexicano. Bueno, pero a ver, ¿qué tiene de novedad? Que enuncia delitos que están tipificados en las leyes. No le veo, salvo redes sociales, que hace referencia ahí a unas redes sociales, habla de las obras, habla de no... Es decir, hay algo que no tiene sentido. Mire, habla de derechos humanos. Los derechos humanos están tipificados en el artículo 1 de la Constitución. No veo que tenga que hacer ahí. El acoso laboral y sexual está tipificado en los códigos penales y en la Ley Federal del Trabajo. Es decir, lo prohíbe. Habla de términos del lenguaje que van más allá yo lo diría, como de coyunturas internacionales. Eso de innovación habla más de un lenguaje incluyente en lugar de aterrizar el gran problema que existen en todas las dependencias y oficinas de la Administración Pública Federal, como es el acoso sexual y laboral. Es decir, y luego te lleva a un comité de ética. Parece que seguimos creando aparatos gubernamentales y aumentando las burocracias, porque no deja de existir un responsable de ética dentro del... Y así creamos, va a ser casi 40 años, los órganos internos de control. Y sería muy saludable pensar esa duplicidad entre administración y control interno. No quiere decir que sea lo mismo, quiero decir que se creó estructuras paralelas. Sería muy bueno, porque decía el teórico que lo que no se evalúa no existe. Hacer una evaluación, cuánto cuestan y qué han reportado. Tenemos cantidad de... Sí, puede existir un órgano de fiscalización superior, independiente del Ejecutivo, como ya lo es la Auditoría Superior, y tenemos una Secretaría de la Función Pública que malamente le llamó Miguel de la Madrid renovación moral de la sociedad, cuando el que se debe de renovar éticamente es el servidor público. Y aquí yo quisiera hacer un paréntesis en la diferencia entre ética y moral, aunque las raíces de ética son griegas y morales son latinas. Decía Adriano, el emperador romano, que la moral es una convención privada y la ética son los hechos públicos. Por eso la diferencian mucho. Y bueno, de ética empezó a hablar Platón, aunque muchos le hablan, en la que le denominó así ya fue Aristóteles. Pero aterrizando en nuestro entender, ningún servidor público desconoce lo que está bien y lo que está mal. De poco sirve la letra si no va de la mano. Son dos aspectos fundamentales los que yo llamaría la atención. Mire, el primero es el reclutamiento y selección de personal, y el segundo es la transparencia. Creo que son dos aspectos que en esta administración están en deuda. Es decir, no se habla de profesionalización en el Plan Nacional de Desarrollo, creo que lo mencionan 3 veces. Si usted no le capacita al personal, porque esto habla desde el personal sindicalizado hasta el último, el más alto de rango, servidor público, porque hasta eso son muy dados a los actos decorativos y no llegan a la esencia de las cosas. Hay que llamarles por su nombre. Entonces, esos dos aspectos yo creo que los dejan pendientes. Hay otro aspecto, digo, pendientes en el sentido que no los aplican. Si usted este código no lo lleva de la mano con unos cursos de concientización, de capacitación, ¿de qué se trata? ¿Usted cree que alguien deja de hacer un acto de corrupción porque le cuelgan un marco que dice códigos de ética? Claro que no. Esto tiene que ir en 2 caminos. El Max Weber hablaba ya de la ética de responsabilidad y la ética de convicción. La de convicción es la que trae usted consciente desde su casa, desde la educación básica empieza. Y la de responsabilidad, bueno, usted sabe que el que actúa de manera contraria a los valores debe asumir sus costos.
Y como no hay, el gran problema de este país, déjenme hacer otra digresión, el gran problema de este país se llama impunidad. Ese es el gran problema. El efecto es la corrupción. Usted hace actos de... Lo que pasa es que el término corrupción vende más al consumo popular. Y el gran problema es la impunidad. Y yo para empezar a combatir esto me iría por el lado del fortalecimiento del sistema judicial. Pero la impunidad que llega a niveles del 96%, pues usted hasta para ir a apostar a Las Vegas, si tiene esa oportunidad de ganar, pues la jugaría, ¿no? Se jugaría hasta su casa. Yo lo que creo es que no siguen llegándole al fondo de los problemas. Seguimos los políticos haciendo actos decorativos. Mire, sé que me voy a ganar muchas amistades, pero el Sistema Nacional Anticorrupción para mí es una manera de no aplicar la ley. Hacen un carro de 7 llantas que no ha funcionado hasta ahorita, al menos para mí no ha funcionado. Y sí, cuando es muy fácil, todos los delitos están tipificados en el Código Penal. Y si le falta uno, pues cámbiale de nombre. Pero como delitos tales están tipificados, simplemente que no se aplican. Imagínense todas las vueltas que tiene que dar usted para eso. Ahora que dicen que el sistema de fiscalización de información, para eso no era necesario cambiar la Constitución. En una ley o en un decreto, usted aplica la obligatoriedad. En los grandes países no existe la obligación de la transparencia. Usted tiene la obligación legal de transparentar sus cosas, y si le piden información y no la dan, si se hace impune, primero a que lo cesen, y segundo, si incurren delitos de ilegalidad, pues le aplican la punibilidad de la ley. Bueno, pero volviendo al tema, yo creo que era necesario ponerle la etiqueta del nombre. Yo no le veo otra razón de existir, de que hay otro código. Lo pudieron haber reformado, bueno, lo sacaron nuevo. Le digo, yo veo eso. Lo que sí no veo en el código, y esa es una omisión grave, no veo el término conflicto de interés. No lo veo por ningún lado. Veo que le dicen que usted, para dar un veredicto de un concurso, de una compra, no puede, cosas tan elementales, bueno, que hasta un niño de preescolar las entiende. Cualquier gente con 3 dedos de frente sabe de qué están hablando. Entonces, la novedad en las redes sociales, que la Suprema Corte determinó que un funcionario no puede de manera imparcial, de una manera personal, dar de baja esa red. Si usted se metió en eso, usted puede hacer una red personal y una como funcionario, pero ¿qué gana con hacerlo como funcionario? Estarles contestando, y si ya no le gustó lo que le preguntaron, pues darse de baja. Eso es lo que le impide, pero realmente yo no le veo sustancia. Es loable este código deontológico si va de la mano de la capacitación, de la profesionalización y de la transparencia. Hacer al servidor público consciente de la transparencia. Los otros delitos están tipificados en otras leyes, no es necesario ponerlos en un reglamento, pero deben capacitar en esto al personal sindicalizado, o creen que ya entendieron. Hay 17 normas que no debe seguir usted para hablar de acoso o hostigamiento sexual. En fin, esa sería, no sé si me extendí mucho, no sé si fui claro, pero sería mi respuesta a este código. No sé. Muchas gracias, doctor. Para mí ha sido sumamente claro, y los puntos sobre las IES que acaba de comentar. Hay algunos puntos específicos que me gustaría ahondar, especialmente la parte donde usted nos habla de esa capacitación y profesionalización, que como uno de los grandes problemas torales se advierten en esta administración pública, y donde definitivamente la parte donde hablar precisamente del deber ser debe trascender eventualmente la norma. Usted lo señala, los servidores públicos sabemos qué está bien y qué está mal.
La situación es esa, lo comprendemos, y para llegar a este punto, pues ya estamos prácticamente sobre nuestra primera nuestra primera parte del programa. No se vaya, doctor, por favor. Le invitamos también a nuestro auditorio que también se mantenga con nosotros. 2 minutos en los que nos vamos a corte para poder ahondar en el tema. Agradezco al doctor Miguel Martínez por mucha puntualización y vamos a desarrollarlo un poquito más adelante. No nos dejen, por favor. Muchas gracias. Bueno, como siempre, la plática que se pone en el inter de estos dos segmentos que tenemos en Mundo Laboral es muy interesante, y realmente yo me nutro con todo lo que nos señalan nuestros invitados, particularmente el doctor Martínez Ansúrez, que, reitero, es especialista en detectar esta problemática. Y déjame decirles que coincido totalmente con él. Parte de los 3 puntos torales que menciona con relación al conflicto, con relación a la ética, pues obviamente nos habla de esta parte de la simulación, el hacernos tontos muchas veces con esto, pero también la transparencia y la impunidad. De manera particular, recuerdo que alguna vez en el INAP tuvimos un seminario relacionado con la impartición de las materias que debería tener las maestrías en administración pública. Y comentábamos que la participación de un profesor, que no recuerdo el nombre, creo que el doctor Moeno, comentaba de que hablar de ética en la educación de los servidores públicos no tiene caso. Y lo planteó muy claramente, nos dijo, bueno, si el servidor público es ético, ¿qué caso tiene? Si el servidor público no es ético, ¿qué caso tiene? Y creo que desde ahí nos puso una trampa muy interesante, porque tiene razón el doctor al señalarnos que eventualmente hablar de estos códigos ontológicos, donde el primero surge con el secretario Barrio al principio de este siglo, y era un simple oficio que tenía un decálogo de actividades, y actualmente estamos llegando, como bien lo señala, doctor, a un instrumento regulador de conducta para personal de todos los niveles, sindicalizado, el de hasta arriba y demás. Y sí vemos esta parte donde encontramos esto, que hasta las redes sociales de los servidores públicos son una extensión de su propia personalidad, y los servidores públicos eventualmente deben de comportarse de acuerdo con una ética pública. Ok, está muy bien, pero fíjense que no vemos esa parte del conflicto de intereses. Doctor, comentaba hace unos momentos que esta profesionalización del servicio público ha sido dejada de lado, por decirlo menos, durante esta administración. Hemos visto también que dentro del ámbito de los privados, las empresas y todo eso, pues nos obligan a tener una política de integridad con códigos de ética, códigos de conducta, líneas de atención para el acoso sexual, auditorías, manuales. Y de repente vemos que dentro del gobierno ya hay algo parecido, pero no está dando resultados. Entonces, desde su punto de vista, profesionalización del servidor público, combate esta simulación, ¿cuál es su expectativa sobre estos aspectos del deber ser público? A ver, yo de entrada te quiero decir que no creo, vamos, de entrada te quiero decir que lo que quisieron hacer es la gerencia pública. Yo no creo en la gerencia pública, yo creo en la gestión pública, el posburocrático, posbeberiano, es decir, que hay herramientas, las hay. La administración nace desde, la administración es general, la administración es transversalidad, en cualquier acto de tu vida hay administración, tú administras lo que tienes y en qué lo aplicas. A ver, el tema es de la pública. Ser un servidor público debe tener una vocación. Con todo respeto para cualquier empleado de Costco, de Oxxo, de lo que quieras, tiene otra vocación. Ser servidor público, si no tienes vocación y lo tomas como un empleo, eso está mal. Pero no hay un adoctrinamiento. Fíjate, estoy hablando de adiestramiento, porque es muy diferente el tema aquí. Bueno, los neoliberales quisieron hacer, y sí, ahí sí estoy de acuerdo con el presidente, una simbiosis entre lo público y lo privado, desaparecer lo público. Se dedicaron durante más de 30 años a atacar el sector público. Cuando llegas en un momento está desacreditado.
A ver, nosotros no tenemos el término misión y visión. Vuelvo a lo mismo. No es un problema de semántica. Tú sabes que desde que va una iniciativa al Congreso, en su exposición de motivos dice muy claro, y la ley va enumerando, artículo primero, se trata de esto. Ah, no, ponle misión, porque así dicen las empresas. A ver, las herramientas privadas son herramientas que existen, son importantes y fundamentales, pero no te puedes guiar por eso. Yo no me voy con ese, y lo colgaron. Ahora, volviendo a Barrio a principio de siglo, dijo que iba a pescar a los peces gordos o a los peces grandes. Fue una expresión muy coloquial de un ranchero que poco sabía de esto. Había sido gobernador por cuestiones de las maquilas. Bueno, pero el tema no es ese. El tema es que se le olvidó que los peces grandes no se acercan a la orilla. Y a los 3 años se fue. Con una lamentable, hizo una ley, él no la hizo, pero le pusieron una ley, le impusieron desde Los Pinos, Ramón Muñoz, una ley de servicio profesional de carrera. Primero, no era de carrera, es el primer error, porque la carrera lleva un escalafón. Tú podías entrar desde fuera. No es menor el dato, ¿eh? Es decir, porque la hicieron de tal suerte que era inalcanzable. Los panistas al llegar al poder quisieron hacer una nata burocrática de un color, y eso le pasó a la República Francesa en esos tiempos, que les diera inmovilidad. La gente cuando se siente inmóvil se vuelve más burocrática, más estancada. Nadie sabe mejor los reglamentos, y se metieron que el ISO 9000 y certificaron oficinas. Yo quiero preguntar dónde está todo ese costo. Ese fue una farsa. O sea, llega Calderón y la suspende. Imagínate tú que te nombran secretario de despacho, que no son de Estado. Otra gran mentira. No son secretarios. Para ser secretario de Estado necesitas ser un poder que nace de un sistema parlamentario, pero son muchas mentiras que nos vamos. Bueno, un secretario de despacho que lo nombra el presidente, los subsecretarios normalmente se los nombra el presidente, que nomás pueda nombrar al oficial mayor. Que ahora parece que el oficial mayor tiene una denominación y una razón de ser, porque todos eran oficiales de algo. Bueno, el tema es que imagínate un secretario que nomás puede nombrar a su oficial mayor, porque los otros son de carrera, los directores generales. Es decir, hacen inaplicable la ley, a tal suerte que casi 19 años después no está vigente esa ley. Todos se fueron por la excepción, el artículo, no me acuerdo. 34. 34. 34. Sí. Todos se iban por excepción, el secretario, y llega al nivel de ese. Eso es lo que haces cuando una ley, eso se llama en derecho summa injuria, cuando es inaplicable algo. Si lo aplicas es malo, si no lo aplicas es peor. El tema es, y está muy de boga en Europa, sobre todo en los sistemas italianos y alemanes, pero ese es el problema de la inaplicabilidad de la ley. No ha funcionado. Y en esa parte, la función pública tiene 2 grandes objetivos: la profesionalización y la transparencia. No el ataque a la corrupción, la transparencia. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales. A eso nos debemos abocar, y creo que tienen más que hacer que otro cuadro que le llamen código de ética. Es decir, no es malo el código deontológico. Yo no lo estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si no va de la mano de la capacitación, de poco o nada va a servir, y va a terminar en un papel de denuncia, en un comité de ética que ya costó burocráticamente, y que se lo van a mandar en el mejor de los casos al área de responsabilidades del órgano interno de control. Efectivamente, No sé doctor. si fui claro. No, sumamente claro, y sobre esta base precisamente es donde encuentro esta vinculación, pues con la rama específica de Mundo Laboral MX del programa. Usted mencionaba esa vocación del servidor público que lo hace diferente a un trabajador dentro del régimen del apartado A. Y este compromiso, déjeme decirle eh, desde el punto de vista del ámbito, pues obviamente el servicio público es mucho más amplio que la negociación o la empresa en los términos de la Ley Federal del Trabajo.
Pero al fin y al cabo, todos queremos que nuestro trabajo valga, que nos distinga, que eventualmente el buen nombre, tanto de la institución que representamos, en la que servimos o en la empresa que colaboramos, sea trascendente. A mí me interesa, por ejemplo, que en la breve experiencia que tengo del servicio público, desde que todavía entré en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, actualmente de Economía, que sea una institución de renombre, esa figura, por ejemplo, de los empleados del Banco de México, ¿no? Esa etiqueta de servicio público de excelencia, ¿no? Eventualmente que se tuviera dentro de nuestras instituciones, al igual que están dentro de las empresas, con lo que hace al buen nombre. Coincido con usted totalmente de que la parte de la gerencia pública definitivamente en el periodo neoliberal fue, desde mi punto de vista en concreto, desastrosa en cuanto a los resultados finales, pero de alguna manera generó una especie de compromiso. Y finalmente, pues decirle que estoy convencido de que si bien es obligatoria la capacitación y adiestramiento dentro del apartado de la Ley Federal del Trabajo, dentro del servicio público debe ser superior, porque nos hemos limitado también en algunos casos esas figuras de los estímulos o premios y demás que se dan dentro del servicio público sin nada relevante. Entonces, creo que tenemos el riesgo de tener cascarones vacíos o torres sin cimientos que eventualmente conviertan, como usted lo señala, estos códigos en un cuadro, nada más, donde al fin y al cabo lo que va a importar es lo que diga el régimen de responsabilidades, derecho disciplinario y en el caso más grave, la aplicación del derecho penal. Pero fuera de eso, es complicado. Entonces, ¿para qué tener códigos deontológicos? Sería nada más mi último punto y agradezco su respuesta, doctor. A ver, yo veo, mira, así como te decía yo que el administrador público debe tener vocación, el político debe ser una pasión. Y sí se da en esto. Y la administración pública, quiero decirte que no se usa, se dirige. Hay grandes países que han estado sin gobierno. Ahí está España, que casi 11 meses estuvo sin gobierno y se movía el país. La República se movía. Lo mueve la administración pública. Si tú no le das capacitación, si no le das adiestramiento, la profesionalización es el término. Hay que darle, ver sus capacidades y habilidades, certificárselas, estarlos en... Eso es lo primero que sacrifican en un recorte es el área de capacitación. Es lo que mejor mueve, pero si has oído al presidente decir que da lo mismo hacer un pozo petrolero que un pozo de agua o que una carretera no tiene chiste, bueno, es decir, a ver, entonces pues, estaríamos en tiempos de las cavernas, no hubiéramos avanzado. Es que no es cierto, pero olvidarse que el servidor público, sobre todo el personal sindicalizado, lo ves como un mal necesario, no. Eso es lo que debes hacer y eso es lo que no se hace. Y ahora la transparencia y la rendición de cuentas es fundamental. Creo que están oscuras muchas partes de eso, que es lo que evita la corrupción, actos de corrupción, cuando tú transparentas, cuando subes a la nube, cuando está todo ahí, no tienen que estártelo pidiendo. Entonces, esa parte que quería el presidente que se sumara al INAI, a la función pública, porque es la parte de transparencia, bueno, es decir, ahí entramos en muchos conflictos ya del deber ser y de la responsabilidad del servidor público. Excelente, doctor. Oiga, doctor, pues le agradezco mucho, ya estamos llegando prácticamente al cierre de nuestro programa. Agradezco mucho su participación y sobre todo por la excelencia de la institución que usted dirige. Me da mucho gusto y me gustaría muy probablemente seguir colaborando, que usted esté también con nosotros, porque esta parte del servicio público como que la damos por vista o algo, pero realmente es un punto, un aspecto sumamente importante dentro de lo que serían las relaciones de trabajo y su debida profesionalización. Me gustaría
comprometerlo para que más adelante tengamos algún tema y esté nuevamente con nosotros aquí en Mundo Laboral MX, doctor. Creo que vamos a pasar sus datos de contacto, si nos permite. Con mucho gusto, estoy a tus órdenes, ¿eh? Muchas gracias, doctor. Nomás Bueno, quisiera cerrar diciéndote sí, que un estado obeso es igual de pernicioso que un estado desvalido. definitivamente. Una Acuérdate que muy el buena Estado frase. general era el estado mínimo y el mercado no da gobernabilidad. Puntos y extremos muy relevantes. Definitivamente, doctor, que son materia, obviamente, de una plática más allá de un café, de una muy buena discusión. Doctor, agradezco mucho su presencia aquí en este espacio, Mundo Laboral de MX, que también es su espacio, y agradeciendo principalmente a IMEFI TV que nos permita platicar sobre este y varios temas que conforman el amplio mundo de Derecho Laboral MX. Muchas gracias, Mundo Laboral MX a sus órdenes. Nos vemos el próximo jueves, 10 de la mañana, con el doctor Burgoa, si no me equivoco, que va a estar con nosotros platicando el tema relevante. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, buen día. Gracias, doctor. Buen día.